publicado. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Mi primera herencia. Bien, mi primera herencia. Y esta mañana pues es tema de familia, pero nos vamos a enfocar bastante en lo que es los niños, ¿de acuerdo? Bien, Salmo 127, versículo 3, un texto muy sencillo, muy corto, pero muy diciente. Y bien, a manera de introducción al tema, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Cuando un padre empieza a ver a su hijo como una parte especial de la herencia que Dios determinó para bendecirle, las circunstancias que antes eran causal de dolor adquieren el dolor de la esperanza, adquieren el color de la esperanza, perdón. Usted puede observar a su niño desde la perspectiva de lo que como padre quiere para su vida, o hacerlo desde la perspectiva de lo que Dios ha determinado que sea para cumplir su misión en la tierra. Entonces vamos a ver las perspectivas, cómo vemos a nuestros hijos y nuestra familia. Porque bueno, en este domingo, último domingo de este mes de marzo, vamos a hablar acerca de familia y en especial de nuestros hijos y sobre todo los que aún están pequeños. Pero por supuesto que por los que ya están grandecitos también se puede hacer muchísimas cosas. Así de que vamos a hablar de nuestra primer herencia. Nosotros tenemos tres alternativas con respecto de mirar a nuestros niños. Una perspectiva es lo que yo como padre veo y quiero para mis hijos. Otra perspectiva es como yo dejo que la sociedad fuera de mi familia forme a mis hijos. Y otra perspectiva es lo que Dios quiere para mis hijos. Yo debo de estar enfocándome en estas perspectivas. Bueno, nuestro texto, Salmo 127, versículo 3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima y de gran valor es el fruto del vientre. Ahí se empieza a formar una familia, lo que hace el esposo, la esposa y los hijos. Ahí empezamos a tener una familia y empieza a formarse las sociedades, ¿no? Las naciones, todo lo que hace parte de una sociedad. La Biblia habla mucho acerca de la herencia. Efesios 1:14 nos dice que Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia en el reino de los cielos, la salvación. O sea que la vida eterna, la salvación que Dios nos ha provisto, es una herencia para todos nosotros. Pero como garantía de que eso va a ocurrir, nos ha dejado a nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos convence, nos consuela, nos fortalece, nos guía, nos capacita para muchas cosas. Entonces el Señor nos dio esa garantía, nos dejó el Espíritu Santo como una prenda de garantía de que la herencia de la vida eterna muy pronto va a ser una realidad. En otras palabras, la vida eterna ha sido heredada por nosotros. En Hebreos capítulo 8, 9 y 10 nos habla del nuevo pacto. Y dice en esos capítulos, un pequeño resumen, que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Él anuló el antiguo pacto que estaba basado en los sacrificios de animales para la remisión de los pecados y lo cambió por el nuevo pacto, que es la salvación y la vida eterna a través de una herencia. Nos heredó la vida eterna.
Entonces la Biblia habla mucho acerca de la herencia. De hecho hay una parábola que es la del hijo pródigo, y nos habla de que el hijo menor pidió la herencia a su padre y que bueno, él fue y la desperdició. Nos habla de herencia. Romanos capítulo 8 verso 17 dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esa palabra coheredero es interesante porque prácticamente nos coloca en el mismo nivel de Cristo. Somos herederos de Dios, pero coherederos de Cristo, con Cristo. O sea, el valor que Dios nos ha dado a nosotros como personas es incalculable. Cuando me pone como coheredero, me está poniendo al mismo nivel. El mismo valor me dio. Y es interesante porque a veces nosotros no entendemos las profundidades de la palabra del Señor y no entendemos la legalidad de la palabra de Dios y lo que el Señor ha hecho en nosotros. En este texto me pone al nivel de Cristo. Soy coheredero con Cristo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es algo interesante, bastante profundo, y a veces que uno no le pone el sentido a las dimensiones y a la obra gloriosa que Dios ha hecho con nosotros. Nos pone a ese nivel. Entonces, ahora vemos este texto que dice que nuestros hijos son una herencia de Dios. Ahora vamos a definir qué es herencia. Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Interesante que Jesús también cumplió esas cosas cuando Él se hizo hombre. Sabemos que el Señor es eterno, Dios es eterno, pero cuando Él se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, Él cumplió con eso para heredarnos la vida eterna que hoy tenemos, y para heredarnos el nuevo pacto, Él tuvo que morir. Para anular el anterior y colocar una nueva herencia en la humanidad, Él tuvo que morir. Y por eso la herencia dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se adquieren de una persona tras su muerte. Cristo murió, anuló un acta anterior, un pacto anterior, y estableció uno nuevo, el cual nosotros heredamos tras su muerte. O sea que vemos también los detalles de Dios en cada una de sus acciones. No se le escapa ni un detalle. Ahora, veamos lo que dice el Salmo 127, 3. Herencia de Jehová son los hijos. Una cosa de gran estima, de gran valor, porque es una herencia. Entonces, en otras palabras, nuestros hijos son un bien que Dios nos ha prestado a nosotros. Es un bien del reino de Dios que nos ha sido confiado a nosotros, y en el cual nosotros, los padres, tenemos derechos y obligaciones. Pero cabe anotar que se tienen más obligaciones que derechos. Así de que, ¿cómo vemos a nuestros hijos? ¿Cómo ven los hijos las personas? Algunos los ven, ¿cierto?, como la extensión de sus días. Algunos tienen un hijo y dicen: oh, ahora tengo ganas de salir adelante, me han dado la razón de vivir, de trabajar, de crecer. Otros padres lo ven como una carga. Ay, se me acabó la libertad. Ahora ya no podré ir al parque o al cine con tranquilidad. Ahora lo que yo invertía en mí, ahora lo tengo que invertir en mi hijo. Entonces, algunos padres ven a sus hijos como un gasto, otros los ven como una extensión de su vida. Hay muchas maneras en las cuales la gente está viendo a sus hijos. Otros los ven como una carga, ¿cierto?, como una lucha. Otros lo van a ver como un problema. Muchos padres ven a sus hijos como un problema. ¿Por qué? Porque cuando ellos vinieron no los deseaban, no los querían, y fue un accidente de la vida. Entonces, todas esas perspectivas hacen que los padres se comporten diferente con sus hijos.
¿Y por qué quiero hablarle yo de en esta mañana de familia? Porque es que es importante que nosotros como padres veamos a los hijos desde la perspectiva divina, no de la perspectiva de nosotros, ni de lo que estuvimos mencionando ahorita, ni de la perspectiva de la sociedad, sino de la perspectiva divina. En primer lugar, Dios ve que nuestros hijos son una herencia, son un bien divino que nos ha sido prestado a nosotros. Por eso Jesús decía en los evangelios: dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y agregó: si uno de nosotros no se hace como un niño, como uno de estos niños, no puede entrar en el reino de Dios. De tal manera que el valor que Dios le ha dado a los hijos es diferente y de mucha estima, de alto valor, en comparación a como a veces nosotros los vemos, a como las sociedades los ven, a como muchos padres ven a los hijos. Nuestros hijos son una herencia de Dios prestado, en el cual nosotros tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. ¿Cuál es nuestra obligación con ellos? Mantenerlos sanos en todo aspecto, en lo posible, en lo emocional, en lo sentimental, en lo afectivo, en la salud, en el bienestar general. Es nuestra obligación. Nosotros tenemos que conectarnos con el propósito de Dios para que ellos puedan surgir de la manera que Dios ha destinado para cada uno de nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, nuestros hijos, nosotros tenemos que verlos como una herencia que Dios ha depositado en nosotros, un bien divino que Dios nos ha confiado, en el cual nosotros tenemos derechos, pero más obligaciones. Y vamos a ver 2 puntos en esta mañana para que analicemos por qué siempre los niños han sido atacados. En primer aspecto, los niños siempre han estado bajo decretos de muerte. Los niños siempre han estado bajo esos decretos de muerte, los hijos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1, versículo 15 al versículo 21. Y dice de la siguiente manera: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, mátelo; si es hija, déjala vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras le respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Los decretos de muerte en contra de los hijos siempre han estado. El enemigo, el diablo, sabe que de un niño nace un linaje real, una nación y una sociedad fuerte. Por eso los ataca. ¿Y por qué yo quiero hablar de este tema? Porque la iglesia a veces no ha tenido la perspectiva correcta, la visión correcta al respecto de los niños, al respecto de los hijos. Y nos hemos desenfocado. Algunos padres dentro de la iglesia ven a sus hijos como un problema, como una carga, como un gasto. Algunos otros padres los veremos de otra manera, pero lo que tenemos que verlos como iglesia es que son una herencia de Dios, un bien divino que tenemos nosotros que cuidarlo, que tenemos que
sacarlo adelante y que por sobre todo conectarlo con el plan divino. Vemos los decretos de muerte para los niños. Faraón dijo, todo niño, mírenle el sexo cuando nazca, y si es niño, mátelo. Si es niña, déjela vivir. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pueblo crecía y se fortalecía. Escúchese, crecía y se fortalecía. ¿Con qué? Con los niños. Con los niños era que crecía y se fortalecía. Y por eso el enemigo estaba atacando a los niños. Y cuando vino a hablar con las parteras, dijo, bueno, ¿y qué es lo que pasó acá? Y ya le dijeron, no, pues es que las hebreas son robustas y cuando nosotros llegamos no podemos hacer nada. Ya hay que dejar vivir al niño. Entonces dio otra orden. Ok, no se pudo así. Entonces todo niño al río Nilo, que se lo coman los cocodrilos. Porque el río Nilo era el que cruzaba por Egipto. Siempre los decretos de muerte en contra de los niños. Y cuando Jesús nació, recuerden ustedes que Herodes se enteró, ha nacido un rey, y el reinado de él empezó a temblar y dijo, ¿dónde está ese niño que yo quiero adorarlo? Pero la revelación de Dios decía, no lo quiere adorar, lo quiere matar. Y estuvo buscando, y como no lo encontró, sacó otro decreto: todo niño menor de 2 años sea muerto. Los decretos de muerte contra los niños siempre han existido, y nuestra obligación como hijos de Dios es repeler esos decretos de muerte que el mundo tiene y no puede tocar a nuestros hijos ni a nuestras familias. Nosotros tenemos que pararnos ahí y decir, los decretos que el faraón ha hecho en contra de los hijos no pueden tocar mi casa ni a mis hijos. Hoy en día los decretos son diferentes. Hoy son aprobados hasta por las leyes. Es increíble, por ejemplo, que nuestras sociedades modernas estén todos aprobando el aborto. Es ridículo ver a alguien defendiendo un río, una montaña, un páramo. Es ridículo ver a los jueces hoy dictando sentencia contra el maltrato animal, pero aprobando el aborto. Es ridículo. Y esas son nuestras sociedades. Eso es la elegancia de sociedades que tenemos, la mente de hoy. Todos los países del mundo están aprobando la muerte para nuestros hijos. Otra de las maneras que los tienen desfigurados es ahora las parejas lesbianas y los homosexuales pueden adoptar niños. También decretos de muerte. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos nace un niño y entonces le ponen género X. Ya no le dice si es hombre o es mujer, sino X, para que él a los 10 o 12 años decida qué quiere ser. Si quiere ser niño, o si quiere ser hombre, o si quiere ser mujer, o si quiere ser de todo. Son decretos de muerte en contra de nuestros niños. Y note usted que en el versículo 20 de Éxodo que estábamos leyendo, el 1:20, dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. ¿Qué hacía que el pueblo se multiplicara y se fortaleciera? Los niños. Ojo ahí, porque eran los niños. ¿Qué está pasando en la sociedad actual como Europa? Porque ahorita en la situación que se está viviendo del coronavirus, de pandemia, ¿cuáles han sido las poblaciones más afectadas? Ellos. ¿Por qué? Porque no tienen niños, porque es una población ya, no puedo decirlo viejita, no, sino avanzados en edad, y no tiene un soporte fuerte debajo. Entonces por eso las alarmas en Europa, España, Italia, tal país, se están muriendo, los ancianos. ¿Por qué? Porque no tienen niños. En su mentalidad no tienen fortalecerse y crecer en los niños. ¿Y por qué ciudades o lugares como de este lado, donde hay niños, el impacto no ha sido tan fuerte? Porque hay niños.
Es decir, las naciones y los pueblos y nosotros nos fortalecemos a través de los niños, no de los adultos. Pero los decretos van en contra de los niños. Y nosotros como hijos de Dios a veces aceptamos esos decretos. Mire, es tanto a veces los decretos y las cosas raras con los niños que en los planes de vacunación, ¿a quienes no tienen? A los niños no los tienen, pero a los demás sí. Entonces, de tal manera, mis queridos hermanos, que hoy los que tenemos hijos, tenemos que ver que tenemos una sociedad que está levantando decretos de muerte para nuestros niños, para nuestros hijos. Y nosotros tenemos la obligación de repeler, de rechazar esos decretos. Por eso es que es importante nosotros ver a nuestros hijos como una herencia que Dios nos ha dado y defenderlo. Decretos de muerte siempre en contra de los niños. Pero lo segundo que tenemos que nosotros crear en nuestros hogares es convertir hogares Jocabed. Nuestros hogares tienen que ser Jocabed, hogares Jocabed. Esa historia lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice lo siguiente, ya le voy a decir qué es Jocabed. ¿Hay alguien aquí que sepa de quién es Jocabed? Ahorita les explicamos. Hogares Jocabed. Muy bien. 2:1 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos, y envió una criada suya para que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Ve, respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Jocabed era la mamá biológica de Moisés. Por eso le puse hogares Jocabed, porque Jocabed hizo algo que es interesante para proteger a su niño, y que es importante que nosotros también lo hagamos para proteger a nuestros hijos y para proteger nuestras familias. Jocabed era la madre biológica de Moisés. Y esta historia es bastante interesante. Cuando nuestros hijos están marcados con un propósito divino, se cumple el propósito divino. No importa las circunstancias. ¿Qué pasó ahí? Nace Moisés, nace el niño, lo ven que es hermoso, ¿cierto? Lo esconde durante 3 meses porque habían decretos de muerte, y ya cuando la mamá vio que no se podía hacer nada, dijo: hijo, tengo que sacarlo de acá. Creó un lugar seguro, lo manda por el río y manda a la hermana: ay, échele ojo a su hermano que va allí navegando por el río, observe hacia dónde va. Y la mamá y la hermana a lo lejos observando al niño. El niño llega
justo frente a donde están las doncellas de la hija de Faraón. Llega frente a palacio. Y ahí ve cuando se acercan y ven un niño, y entonces la hermana se acerca, ¿no? Oiga, mire, esta debe ser de una de las hebreas, así como la que no sabe de qué se trata. Uy, debe ser, me lo encontré de las hijas de las hebreas. Y entonces le dice a la hija de Faraón: ¿quieres que te lo dé a alguna de esas hebreas para que lo cuide? Dijo: sí, déselo. ¿Qué hizo la hermana? Se lo llevó a la mamá nuevamente para que lo criara. Es decir, nuestros hijos tienen un destino profético y un propósito divino, y se va a cumplir, no importa la circunstancia que lo esté rodeando. Por eso usted puede levantar su mano y decir: mis hijos tienen un destino profético y se va a cumplir pese a cualquier circunstancia. ¿Dónde aterrizó la canastica de Moisés? Frente al palacio del faraón. O sea, tenía un destino de grandeza. Él podía haber quedado enredado en cualquier otro lugar, haberse pasado, pero no. El destino del Señor era llevarlo a un lugar de influencia. Es decir, nuestros hijos también están amarrados a un destino de influencia, a un destino de grandeza. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pero ¿qué hizo esta mujer? Esto es interesante, porque yo le dije que el segundo punto era hogares Jocabed. Lo primero que ella hace, ¿cómo vio Jocabed a su hijo? Ella lo vio hermoso. Esto es lo interesante. ¿Cómo empezamos a crear ese hogar Jocabed en nuestros hijos? Lo primero, Jocabed lo vio hermoso. Éxodo capítulo 2, verso 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Así es que nosotros debemos de ver a nuestros hijos como algo hermoso que Dios nos dio, a nosotros nos prestó. La palabra hermoso viene de una palabra hebrea que se llama top y significa perfecto y bueno. Esa es la primera visión que tuvo Jocabed de su hijo. Era un niño hermoso, era un niño perfecto, un niño bueno. Y esa es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos de nuestros hijos, que son niños hermosos, que son niños perfectos, que son niños buenos, que son niños con un destino profético para este tiempo. Ese es el primer punto, lo primero que ella vio de su hijo. Lo segundo que Jocabed hizo fue prepararle un lugar seguro al niño. Y esta es nuestra tarea como padres. Tenemos que crear un lugar seguro para nuestros hijos. Crear un lugar seguro para el desarrollo de su vida. ¿Qué hizo Jocabed? Cogió ese canastico y lo calafateó. Dice que en algunas versiones lo llenó de brea, ¿cierto? Lo calafateó, lo protegió, lo impermeabilizó, para que el niño, cuando siguiera por el río, no le entrara el agua y se hundiera, se ahogara o se lo comiera un cocodrilo. Nuestros hijos un día se van a ir de nuestro lado, pero mi trabajo es calafatearle su canastico, taparle las hendiduras, llenarles de brea la canastica, para que cuando ellos se vayan de nuestro lado, el río de la vida no los ahogue, ni salga un cocodrilo o cocodrila y se los trague. O sea, ese es mi trabajo como Jocabed. Debo de proteger su canastica. Ellos no van a estar todo el tiempo con nosotros. Ellos no van a vivir todo el tiempo. Hay un momento que ya no lo podemos tener más, como dijo la mamá de Moisés: ya 3 meses lo tuve y ya le toca que usted se vaya. Algunos nos tocará tenerlos 18, 20, 25, 30 años. Si usted ya tiene su hijo con 45 años y no se ha ido, quítele la brea y que se hunda. Y que se hunda. No, tampoco.
Pero, ¿qué es nuestro trabajo? Protegerle su canastica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Orando por ellos, enseñándoles las escrituras, protegiéndolos de el peligro de la vida, de los cocodrilos de la vida. O sea, nosotros tenemos que saber de nuestros hijos quiénes lo pretenden. ¿Quién pretende a su hija o quién pretende a su hijo? Usted tiene que saberlo. Usted tiene que averiguar, ¿viene de parte de Dios o viene de parte de otro lado? Usted tiene que saber dónde estudia, quiénes son sus compañeros de colegio. Hay tantas tragedias en los niños porque nosotros no los calafateamos, no les protegemos la canastica y los dejamos a la deriva. Y el río de la vida es peligroso, es turbulento y tiene cocodrilos como el río Nilo. Por eso fue que esta mujer lo calafateó, le echó brea para que no se entrara el agua en la canastica de Moisés y se ahogara. Y ese es nuestro trabajo como padres, que mientras que nuestros niños están pequeños y aún de adolescentes, todos los días tenemos que echarle brea, para que cuando ellos empiecen su destino, no se vayan a hundir en la vida. Ese es nuestro trabajo. Entonces Jocabed calafateó con brea. Y hay una parte que dice que le puso asfalto. Pues no, yo no le pondría asfalto porque el asfalto pesa y se hunde. Sí, ahí dice algunas versiones, pero le puso brea para que el agua no se entrara y se ahogara. Ese es nuestro trabajo, el acompañamiento. Una de nuestras obligaciones como padres, que dice la Biblia que nuestros hijos son herencia y que tenemos derechos y obligaciones, nuestra obligación es mantenerles un ambiente sano, en lo emocional, en lo afectivo, en lo sentimental, obviamente en lo físico. Pero nuestro trabajo es mantenerles un ambiente sano y saludable, lejos de decirles palabras que les destruyan el autoestima o les creen inseguridades. Nosotros tenemos que dejar eso a un lado, porque nosotros tenemos que conectarnos con el propósito divino. Estos niños tienen un destino profético. O sea, mi hijo y mi hija tienen un destino profético. Ellos no vinieron a la vida porque sí, no. Vienen como una herencia de Dios, con un destino profético para este tiempo, que aunque sea turbulento, van a llegar a su destino profético. Y esa es la tarea que usted tiene como padre, como madre. Es interesante que donde también como Jocabed veía a su hijo, lo veía como un tesoro, como algo muy precioso. En la antigüedad y más en Egipto, cuando extraían los tesoros, el oro y todo eso, y lo iban a transportar hacia el palacio del faraón, ellos mismos echaban esos tesoros en esas mismas barcas, en esas mismas canastas. De igual manera las protegían, las calafateaban, les echaban brea, echaban los tesoros rumbo a faraón. ¿Qué hizo esta mujer? Echó a Moisés y le dio el mismo valor de un tesoro, de algo de un valor incalculable. O sea que Jocabed también vio a su hijo como un tesoro, como algo muy valioso, como algo muy precioso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos de nuestros hijos. Alguien muy, muy precioso, alguien muy valioso, y debemos de calafatear su canastica. Por eso, lo que le dije hace un instante, tenemos que saber dónde estudia, con quién estudia, en ese grupo de trabajo, quién le propone o no le propone, quién lo pretende, quién la pretende. Porque como ellos todavía no saben decidir, entonces nosotros tenemos que ver eso. ¿Quiénes son sus amigos? Todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Cuáles son sus influencias? Todo eso yo tengo que saberlo, porque yo tengo que protegerlo, calafatearlo. Pero sobre todo, tengo que enseñarle el temor de Dios. El temor de Dios, la palabra de Dios, orar por ellos y tenerles mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia.
brea de paciencia, porque se necesita. Uno mira muchas noticias y dice uno, Padre, este mundo está loco. Y no sé si ustedes han visto noticias últimamente, el caso de la niña Sara Sofía, ¿no? Es una niña de dos añitos. Nadie da razón de ella. En la costa se fueron a una pijamada unas niñas, y una niña sacó una pistola de fogueo y se le dio por disparar y le pegó a una niña y la mató a su compañerita de pijamada. Una pistola de fogueo con un tiro de caucho, le pegó en el cuello y le produjo una hemorragia y la mató. O sea, cosas que dice uno, o sea, uno no va a pensar que en una pijamada de niñas va a ocurrir algo así, y pasa. De tal manera que nosotros tenemos que estar siempre calafateando a nuestros hijos. Tercero, Jocabed vio a su niño como alguien de influencia. Alguien de influencia. Niño, cuando a nosotros nos dicen niño, ¿qué pensamos de niño? Bulla, desorden, rompe cosas, pataletas, regueros de comida en el comedor, juguetes tirados por todo lado. Mejor dicho, nos dicen niño, es eso. Pero ¿qué es niño según la óptica de Dios? ¿Qué traduce la palabra niño? Y niño viene del hebreo yeled, que significa linaje, generación y nación. O sea, niño dentro de la óptica, desde la óptica de Dios, es una posible nación, una posible generación y un posible linaje real. Eso significa niño. Pero ¿cómo vemos nosotros a un niño? Nos dice niño, ya. Es sinónimo de desorden, de gritos, de lloriqueo, de indisciplina, hasta de perder libertad. Mucha gente lo ve ahí. Eso es niño para nosotros. Pero para Dios es el inicio de una nación. Para Dios es el inicio de una nueva generación. Para Dios es el inicio de un linaje. Por eso nosotros tenemos que unirnos a la perspectiva de Dios. Yo no puedo ver más a mis hijos como lo ve el mundo y como lo ve las sociedades corrompidas de este tiempo, ¿sí? Sino como lo ve Dios. O sea, es impresionante, por ejemplo, papá y mamá que están acá. ¿Usted cómo le va a confiar el destino de su hijo a un psicólogo que hoy quiere ser hombre, mañana quiere ser mujer y pasado mañana se siente un caballo? Y muchas veces los papás van y toman consejo de estos personajes, de lo que diga el gobierno, de lo que diga el sector educacional, de lo que diga el psicólogo allí o allá, de lo que dice el mundo y las sociedades. Si nuestros gobiernos están firmando leyes para abortar, ¿qué se puede esperar? Entonces, a veces el papá va a la consejería del fulano y del sutano cuando ni siquiera tienen sentido de lo que es una familia o un niño. Y paga 50,000, 100,000 pesos por la consulta. ¿Y por qué no más bien va donde su pastor y su líder y le dice que le enseñe la palabra de Dios, cómo educar y formar a su hijo? Porque Dios sí tiene una perspectiva correcta de lo que son nuestros hijos y de lo que nosotros debemos tener para ellos. Así es de que en el día de hoy usted tiene que ver a su hijo o a su hija como una persona de influencia, alguien que de ahí puede nacer una buena generación, una nueva nación o un nuevo linaje. Y desafortunadamente las generaciones que hoy se están levantando son generaciones de mala influencia. ¿Por qué? Porque los padres perdieron la perspectiva de lo que es tener hijos,
porque los padres de hoy no saben que sus hijos son herencia de Dios y que Dios los ve de una manera diferente a como lo vemos nosotros y a como lo ve el mundo. Desde hoy yo tengo que ver a mi hijo como un posible nuevo linaje, como una posible nueva nación o como una posible nueva generación que va a influenciar positivamente en este tiempo. Por eso yo tengo que calafatearle bien su canastica, no decirles cosas que los degraden, que los depriman, que los achante, que los avergüence, sino decirles cosas que dice la palabra de Dios. Ustedes son mi tesoro, ustedes son mi herencia, ustedes son de influencia y su destino no es quedar enredado a la orilla del río, sino llegar a un puerto donde hay un palacio que los está esperando. Eso es lo que tenemos que hacer. Moisés es mencionado 842 veces en la Biblia. Si no me cree, tiene esta Semana Santa para que las busque. 842 veces en la Biblia, 762 en el Antiguo Testamento y 80 veces es mencionado en el Nuevo Testamento. Esto habla de la gran influencia que fue Moisés en la vida del pueblo del Señor y aún en el mundo entero. Pero si Moisés no hubiera tenido una madre como Jocabed, nunca hubiéramos llegado a saber el impacto de Moisés en la tierra. Si nosotros como padres no trabajamos de la mano de Dios correctamente, nunca vamos a ver el impacto de Dios en la vida de ellos, ni nunca vamos a ver cómo Dios los va a desarrollar en este tiempo. Por eso en este momento es cuando nosotros debemos de mirar hacia atrás y decir: ¿cómo he visto a mi hijo hasta el día de hoy? Y empezar a verlo a partir de la óptica de Dios. No son un problema, no son un gasto, no son la pérdida de libertad, son las personas que van a influenciar proféticamente a este mundo. Así de que, mis queridos hermanos, les invito a que se coloquen en pie. Si usted tiene a su hijo allí a su lado, sería bueno que lo abrazara. Es la herencia que Dios nos ha dado. Es la herencia que Dios nos ha permitido tener. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Gente de influencia, gente con un destino profético. Y aún los jóvenes que todavía no han formalizado su hogar, todavía deben de pensar eso. Yo soy una herencia en la casa de mi papá y voy a hacer esa herencia positiva y voy a ser esa persona de influencia. Levante ahí o abrace a su hijo. Padre, te doy a ti toda la gloria. Y allá en casa, si usted está con su familia, con su hijo, en el hogar, puede abrazarlo en esta hora y bendecirlo y cambiar esa óptica ahí, los hermanos que están siguiéndonos en la transmisión. Padre, gracias por tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque quizás no hemos visto a nuestros hijos como una herencia dada por ti, sino quizás hemos visto a nuestros hijos como una carga, un problema en algunos casos, un motivo en el cual se perdieron libertades. Tantas cosas, Señor, negativas que se han dicho de los niños. Algunos los ven como una extensión de su vida, amado Señor. Hay diferentes perspectivas y ópticas de nuestros hijos, pero en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ver a nuestros hijos desde la óptica divina, la óptica que tú tienes, Señor. Nuestros hijos son una herencia tuya, son un bien que ha sido prestado por ti, Señor, en el cual tenemos derechos y obligaciones. Y una de nuestras obligaciones, Señor, es mantenernos dentro del reino tuyo, Señor. Tú lo dijiste, Señor, de los niños es el reino de los cielos. Y si uno de nosotros no se hace como un niño, no entrará en el reino, dice tu palabra. Yo bendigo a cada familia en esta hora que está aquí en la iglesia, Señor.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que haya en cada padre, amado Señor, en cada madre, Señor, esa revelación de tu palabra. Lo mismo allí, Señor, los hermanos que nos siguen en la transmisión, en cada padre allí, Señor, en cada madre que siga esta transmisión, haya esa revelación para que vea que es su hijo desde la óptica divina, Señor. Es una herencia tuya, es una bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, abre los ojos, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, de todos nosotros, Señor, para que veamos a nuestros hijos, amado Señor, desde la óptica, Señor Dios, que tú tienes para cada uno de ellos. Ellos son un linaje, ellos son una nación, ellos son, amado Señor, lo que tú has determinado de ellos, amado Señor, una nueva generación, amado Rey. Padre, que esa generación se levante en el temor tuyo, que esas generaciones se levanten y esos linajes y esas naciones se levanten en ese conocimiento y en ese temor tuyo. En el nombre de Jesús, gracias por bendecir a cada familia aquí en este lugar, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada uno de nuestros hijos por bendecir. Gracias por bendecir a cada familia allí en sus casas, amado Señor, que están siguiendo esta transmisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos llegando ya al final de nuestra transmisión. Pueden tomar su lugar los que están acá. Año 2021. Portadores de su presencia. Cinco